Luches, auditor de Freqüència Paris Pluriel de les 106.1 FM, o sí por internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos. Emisión multiétnica, pluricultural, poliglota de París para el mundo entero. Aujourd'hui nos salón la emisión dans la langue de Mexique, español chilango. Donc, des fois, yo voy a comenzar esta emisión correspondiente al domingo 6 de octubre, porque en México el mes de octubre tiene muchos aconteceres. El mes de octubre se festejan algunas situaciones verdaderamente especiales, verdaderamente significativas para la vida en nuestro país. Y pues bien, en este entonces estamos octubre en México. La nueva realidad, octubre en México, cambio de gobierno, cambios en el poder, cambio en el sistema. Y como digo yo, o lo que es lo mismo, la reflexión en el contexto internacional y de la región. ¿Por qué? Porque el 1 de octubre asume el puesto la presidente Sheinbaum Pardo. El 2 de octubre es el 56 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Pero también estamos en una lucha de poderes con la reforma judicial. Son 10 años del caso Ayotzinapa y bueno, en el contexto internacional tenemos que ver que hay algo muy sensible para todo el planeta y es el Medio Oriente. Con esa lid, pues comienzo primeramente con un bocado de entrada. Un bocado de entrada que estamos aquí haciendo pininos para poder hacer la transmisión correctamente. Pues bien, decía yo que para dar un bocado de entrada y ver lo que puede ser la apreciación de nuestras generaciones y de los valores de nuestras generaciones, pues lo hago yo a manera de lenguaje popular y de un escritor que ya he presentado aquí algunas veces y que, bueno, pues como decimos en México, me late por su sarcasmo, su finura y su espacio ideológico que deja entrever muchas cosas. Vamos a trasladarlos a estar las personas de mi generación que entramos al 7º piso. Vamos a transportarnos en el imaginario a la generación de nuestra madre, nosotros pequeños, y de la abuela. Y de esto, pues, pensar para reflexionar lo que puede ser un título que quizás no diga mucho al inicio, pero estoy seguro que les va a arrancar una pequeña reflexión. Hernán Cassiari, el amor es una goma elástica. Mi mamá, Chichita, una señora 2 veces viuda de más de 70 años, se enteró al mismo tiempo de 2 noticias, que me había dado un infarto y que me había separado de mi mujer. Cuando se lo contaron, Chichita lloraba y lloraba, pero no podía decidir cuál de las 2 situaciones la ponía más triste, si el infarto o el divorcio. De hecho, evitó contarle a su propia madre, Beatriz, mi abuela de 90 años, lo que me había pasado. Mi abuela había estado casada 1 millón de años con mi temible abuelo Marcos y jamás se le había pasado por la cabeza el divorcio. Chichita le ocultó a su madre la desgracia del nieto para preservarla de las tristezas, pero si hubiera tenido que hacerlo, me dijo después, le habría contado sobre el infarto y no sobre el cambio en mi estado civil. A mi mamá el divorcio le parece más trágico que un ataque cardíaco. A mí me cuesta pensarlo de esa manera porque una de las 2 noticias es una decisión meditada y libera a una pareja de su error. En cambio, la otra noticia es preocupante. Se trata de la peligrosa lesión de unos tejidos en el pecho que provocan que ya no podamos fumar ni comer con sal, por ejemplo.
Para mí no hay punto de comparación entre un infarto y un divorcio, pero esto que siente mi madre es puramente generacional. Sospechar que en una separación solamente puede caber la tristeza o que es un dolor equiparable a una enfermedad mortal, ¿es algo que sienten las señoras de casi 70 años, 2 veces viudas, católicas, sudamericanas y educadas en la perdurabilidad del amor, o es un prejuicio extendido? Lo que hice unas semanas más tarde, cuando los médicos me permitieron volver a escribir, fue testear esta pregunta entre un grupo muy variopinto de gente. Escribí un relato sobre los detalles de mi infarto, en donde de un modo lateral, sin explicar mucho y haciéndome el desentendido, dejaba entrever también que me había divorciado. Y un martes cualquiera publiqué el texto en mi blog, donde suelen ir a entretenerse muchos lectores de edades y de geografías muy diversas, que conocen bastante mi vida privada. Les quise contar a ellos el asunto del mismo modo que se enteró Chichita, es decir, rápido, de sopetón, para espiar sus reacciones en los comentarios. Y el resultado fue alucinante. A la mayoría de los lectores les importó un carajo que yo haya estado al borde de la muerte. Minimizaron la tragedia. Les chupó un huevo que yo ya no pudiera fumar, ni comer frituras, ni cosechar porro en mi maceta. El gran debate de los comentarios del blog fue la grandísima tragedia del divorcio. En el fragor de la charla, muchos dieron por sentado que mi exmujer había sido abandonada, o por lo menos que estaba sufriendo. Sintieron tristeza y decepción por la noticia del divorcio y casi ni les llamó la atención la trama principal, ni siquiera los detalles sobre el infarto. Una lectora mexicana grabó un video en YouTube diciendo que yo era un miserable. Otro lector aportó una frase de Enrique Jardiel Poncela que dice: «El amor es como una goma elástica que 2 seres mantienen tirantes, sujetándola con los dientes. Un día uno se cansa y suelta, y la goma le da al otro en las narices». Otro grupo muy divertido, que entiende bien la fusión entre vida y literatura, confesaba que iba a echar de menos a mi exmujer Cristina como personaje de mis historias y que iba a rechazar con prejuicio cualquier aparición futura de Julieta, mi nueva pareja, a la que bautizaron con seudónimos horribles. Se habían convertido todos en Chichita. Todos eran mi mamá. Ese relato, que tiene más de 200 comentarios en mi blog, por primera vez en los 12 años yo no contesté ninguno. Ese relato apareció unos días más tarde en Clarín y entonces mi abuela Beatriz, la anciana que no debía enterarse de lo que había pasado, se enteró. Mi mamá fue a visitarla la tarde siguiente y mi abuela estaba más silenciosa de lo habitual. Después del té, madre e hija se sentaron a ver televisión. Mi abuela entonces preguntó sin vueltas: ¿así que Hernán tuvo un infarto? Mi mamá, sorprendida, le dijo que sí. Mi abuela dijo: «Decile que se cuide, que no sea pavo». Mi madre le dijo que sí de nuevo y las dos volvieron a quedarse en silencio. Al rato mi abuela dijo: «¿Y es verdad que se separó como dice el diario?». Chichita suspiró profundo, viéndose venir el melodrama, y le dijo que sí, que mi exmujer y yo ya no vivíamos juntos. Y entonces mi abuela Beatriz bajó la vista y dijo: «Ay, nena, qué suerte, si yo hubiera podido hacerlo en mis tiempos». Bien, dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Hay que ver, hay que ver. Ahora sí podemos entrar al tema en México y todas estas cuestiones que se van dando tanto en el presente social como en los aniversarios de los grandes eventos del ayer social, 1968, pues tienen su explicación. ¿Y en qué contexto estamos? En 2024 es un super año electoral en el mundo. Por primera vez, cerca de 100 países celebraron o celebran elecciones de todo tipo. La mitad de ellas serán presidenciales. En las cuestiones en Panamá, por ejemplo, en Panamá las elecciones presidenciales se realizaron el 5 de mayo. El abogado José Raúl Mulino, candidato de la Alianza Salvar Panamá, fue elegido con el 34.41% de los votos. En República Dominicana, el 19 de mayo, el actual presidente Luis Abinader obtuvo la reelección y seguirá en el cargo otros 4 años. En Venezuela, mi hermano,
La votación el domingo 29 de julio, así lo habían autorizado las delegaciones de gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana en octubre del año pasado durante una jornada de diálogo realizada en Barbados. Ya se llevaron a cabo. En Uruguay, el 27 de octubre, concluirá el cronograma establecido para toda la región, los comicios para elegir al sucesor del presidente Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. Por lo que toca a Mexic Rancho, celebró el 2 de junio sus elecciones. Una mujer obtuvo la presidencia por primera vez, Claudia Sheinbaum Pardo, del partido oficialista Morena. Casi 100 millones de habitantes estuvieron habilitados para votar, según estadísticas del Instituto Nacional Electoral Mexicano. Por fuera de los comicios presidenciales, otros países vecinos celebran sus propias contiendas electorales. Costa Rica celebró sus elecciones municipales el 4 de febrero. Brasil llevará a cabo las suyas el 6 de octubre, o las llevó a cabo hace unos días. Y Chile realizará los comicios regionales y municipales el 27, también ya sucedió, en el simultáneo con su par uruguayo. Las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos serán el 5 de noviembre de este añejo. El War Business en el panorama global, o sea, guerra en Medio Oriente en vivo, la escala del conflicto entre Israel e Irán con bombardeos, ataques y amenazas cruzadas, el aumento de la tensión recrudeció en las últimas horas tras un lanzamiento masivo de defensas israelíes. En los enfrentamientos contra Hezbollah dejaron al menos 8 soldados israelíes muertos. Octubre 24 del 2024 en México, ¿será la nueva realidad? El 1 de octubre asumió el puesto la presidenta Sheinbaum Pardo, como vengo diciendo. El 2 de octubre, el 56 aniversario de la matanza de Tlatelolco, y la reforma judicial, 10 años del caso Ayotzinapa. Vámonos digiriendo esta situación. Esta larga introducción, como dicen en las Europas, esta larga intro, obliga a reflexiones picudas en busca de que la neta sea revelada, al menos suficientemente para tener una opinión y saber en qué dirección nos están jalando la carreta. Pues el barranco del apocalipsis parece estar más cerquita que nunca y las posibilidades de sacar al toro de la barranca requieren que nos libremos de las manipulaciones y lavados de cerebros que desde el más allá nos siguen recetando, para resetearnos en la ignorancia y convertirnos en manadas dominadas. Como lo digo coloquialmente, interprétenlo ustedes. Así que se me ocurre comenzar por presentar algunos aspectos tomados de diferentes fuentes, distintos puntos de vista y con personajes variopintos, para usar una palabra argentina, dentro de la línea del sentido que podemos considerar para informarnos y hacernos de ideas sensatas dentro de estas batallas ideológicas en las que vivimos. Tal vez no alcance esta sesión radial de 2 horas para exponer todo esto, pero en este articulado que estoy leyéndoles, les demandará un tiempito para leer. Después les diré dónde acceder al documento, cosa que es parte de una militancia de resistencia si consideramos estar en la batalla de la información. Bien, pues el 1 de octubre asume el puesto la presidenta Sheinbaum Pardo, entrega la banda presidencial doña Ifigenia Martínez. ¿Qué significado puede tener que una personalidad de la vieja guardia militante, por la edad que tiene, haya sido la maestra Martínez? La política de 24 años del partido Morena fue electa presidente de la Cámara de Diputados como un tributo a su trayectoria, pero también para que fuese una mujer quien entregara por primera vez la banda presidencial a la primera mujer presidenta de la historia de México. Con su formación académica en la materia, fue la primera directora de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM en 1967.
También fue la primera mexicana en obtener la maestría de economía en Harvard, en los Estados Unidos. En 1968 apoyó a los estudiantes en las protestas que terminaron con la represión conocida como Matanza de Tlatelolco, que marcó al país. Desde entonces se enfocó en la lucha social y se sumó a los partidos de izquierda de entonces. En 1980 fue designada embajadora de México ante la ONU. A finales de esta década fue una de las cofundadoras del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, que fue la base que luego nutriría las filas del movimiento político de Andrés Manuel López Obrador, que ganó la presidencia en 2018. En su trayectoria ha sido 3 veces senadora y 3 veces diputada. Hoy, este día, les doy la noticia: descanse en paz. Falleció en los últimos días de la semana pasada y bueno, a sus 94, ay, estoy con una gripita de aquellas, a sus 94 años, el haber tenido ese honor, pues toca. Bien, pues en otro orden de cosas, el 2 de octubre es el 50º aniversario de la matanza de Tlatelolco. A más de medio siglo de este pasaje social, huellas y consecuencias se han perpetuado, indicándonos que el sistema y las hegemonías continúan sus opresiones sociopolíticas, que han ganado algunas batallas. Se han transformado y viralizado cuestiones como la corrupción, el abuso de poder, la militarización represiva, las políticas económicas devastadoras, lo que implica hacer observaciones de lo bueno y lo malo y lo imaginable en los escenarios sociales, y por ello propongo escuchar otras miradas del asunto nacional. Comenzaré por el punto de vista de un creador de contenidos, como se les dice ahora a quienes por las redes expresan ideas, opiniones, sin que esto sea proselitismo por una tendencia política o ideológica. Y escogí a Diego Rusarín, que es un diseñador industrial brasileño de 39 años que vive en Monterrey, México. Se ha vuelto conocido en redes sociales por publicar contenidos en el que busca abordar temas de filosofía, así como hablar de asuntos variados como el objetivo, según ha explicado, de promover el pensamiento crítico. Y voy a presentar después en otra sesión, porque tengo un programa especial para hablar de Medio Oriente, una entrevista al embajador de Rusia en México. Bueno, que no se diga más, tengamos esto, que es este punto de vista. Oficialmente deja el cargo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ahora va a asumir el poder la presidenta Claudia Sheinbaum. Por otro lado, me parece interesante la salida del presidente Andrés Manuel por una serie de motivos. Primero, es un presidente que salió políticamente con más poder con el que entró. Y es rarísimo que pase esto, porque normalmente los presidentes gastan todo su prestigio político cuando llegan al poder. Es muy difícil que un político sobreviva al poder. Hay miles de ejemplos, ¿no? Pero es muy raro que un presidente logre salir de un puesto político con más poder del que haya entrado. Y aquí, pues en el caso de Andrés Manuel López Obrador es interesante, pues él prácticamente cargó el nombre entero del partido Morena, que en muchos sentidos se puede entender como un tipo de continuación o reinvención de lo que fue el proyecto político del PRI las últimas décadas, y dejó las cosas pues muy bien pavimentadas para el futuro del proyecto de lo que se llama en México la Cuarta Transformación. Obviamente, cuando ganó Andrés Manuel en su momento, todas las tías panistas y los reaccionarios de México, la clase capitalista principalmente, dijo, bueno, ya, así empezó Venezuela, con un presidente de izquierda, whatever that means, ustedes saben que yo no creo en esos términos, ganó un presidente de izquierda y pues nos vamos a volver Venezuela. Pues decían que iba a ser una dictadura, que íbamos a ser comunistas. Entonces nada más quiero nombrar aquí todos los récords que rompió este presidente. Primero que nada, es la dictadura más corta de la historia, fue brutal, segundo, es que dijeron que nunca iba a soltar el poder y que iba a cambiar todas las leyes para reelegirse. Entonces rompió el récord de la menor cantidad de reelecciones ilegales en
un presidente que rompió las leyes para reelegirse, lo cual me parece fantástico. Y tercer récord que me parece importante, es la dictadura comunista menos comunista de toda la historia de la humanidad. Y eso también lo tengo que decir, ¿no? Y ahora, un poquito fuera de bromas, las cosas que sí hizo este presidente bien, que me parece bueno hacer un recuento, es que pues definitivamente sí reforzó mucho de los programas sociales de México, aumentó el salario mínimo y eso pues obviamente tiene un beneficio directo en la clase trabajadora y en la clase baja del país, es irrefutable, hay que decirlo. Pero por otro lado también hay que condenarle y hay que criticarle pues la militarización del país, que me parece sumamente peligrosa y va a tener repercusiones que vamos a ver. Y por otro lado también pues como cualquier neoliberal pues siguió haciendo tratos y siguió haciendo contratos y siguió operando con el gran capital y con los grandes intereses del capital. ¿No me creen? Pues ahorita acaban de venir a visitar México la gente de BlackRock, que no tiene de izquierda ni de comunista absolutamente nada, y pues ya están negociando para ver cómo incrementamos las inversiones en México. ¿En qué momento perdimos de manera tan violenta la batalla mediática como para que la gente piense que cualquier cosa, un grado a la derecha de Adolfo, sea una dictadura comunista? Es como que, güey, ¿qué pasó, güey? La neta es que nos metieron un golazo histórico. La gente está tan lavada el cerebro que me preocupa. Pero bueno, hay como este síndrome de persecución, ¿no? De tipo, no ganó mi candidato, no ganó mi partido, e inmediatamente es como que, no, es el fin del mundo, nos van a meter a todos a la cárcel, nos van a quitar nuestros cepillos de dientes y se van a meter gente a vivir a mi casa porque en el comunismo no existe la propiedad privada. Guau, 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 guau. Y lloran y lloriquean y hacen así como ruidos de bebés desahuciados. A lo cual yo muy amablemente les contestaría, número uno, no son comunistas. Digo, yo conozco muchos comunistas y ya puedo identificar claramente cuando alguien es realmente un camarada, y te puedo decir con toda confianza que no, que estos gobiernos y estos presidentes y estos partidos no son comunistas, ni en el más mínimo de los sentidos. Son a lo mucho socialdemócratas, tienen algunas tendencias ahí, pues humanistas, igualitarias, pero están más preocupados con los resultados que con las bases materiales que producen los resultados. Y eso para mí ya es un parteaguas muy interesante para decir, no gracias, tu proyecto político realmente no me interesa. Vamos a esperar otro ciclo electoral para ver si la gente aprende que estas cosas realmente solo son reformismos que llevan a más de lo mismo. Bueno, estos son unos de los temas. Ya hablamos de lo que es la sucesión y un punto de vista de Rosarín sobre lo que significa el cambio en el poder. La reforma judicial y los 10 años del caso Ayotzinapa. Para estos dos renglones de la vida social de mi país, presento dos visiones de un mismo personaje. Es el investigador Petrio Ameglio. Además de una entrevista realizada por el periodista Ernesto Ledesma al ex fiscal Omar Gómez Trejo en la investigación del caso Ayotzinapa. Para esto, pues, ya he hablado de Ernesto Ledesma, tiene su programa, tiene su infraestructura de información independiente, y Petrio Ameglio es un activista por la paz y los derechos civiles mexicano nacido en Uruguay, conocido por su defensa de la no violencia y de sus esfuerzos para promover la paz y el antimilitarismo en México. Él nos va a hablar de la reforma al Poder Judicial, es una opinión que él expresa, y la resistencia civil del 26 de septiembre de 2014 referente al caso Ayotzinapa. Bueno, pues por lo pronto tenemos la primera opinión. Un saludo, amigas y amigos, y una invitación una vez más a pensar en voz alta juntas y juntos en una realidad internacional y mexicana muy importante, muy necesaria de reflexionar y de actuar. Ni hablar del genocidio en Gaza, de la inhumanidad brutal, de la desesperanza en los poderes políticos, económicos mundiales que presencian el nivel de inhumanidad de Israel, de cinismo, y en silencio avalan. Realmente hemos sostenido muchas veces que sin una desobediencia civil dentro de Israel y dentro de Estados Unidos, para empezar, no va a ser posible detener este genocidio. Y también, por supuesto, el proceso en Estados Unidos de las elecciones, que va avanzando cada vez
con más violencia, no solo polarización, sino también una suerte brutal de engaños, mentiras, falsedades hacia la población con el manejo de cifras y de las campañas. Pero quiero referirme ahora a México en una forma breve pero concreta, en el sentido de lo importante y lo interesante de esta especie de interregnio que tenemos en el poder, entre un poder de López Obrador que continúa con una aceptación enorme y legitimidad, y un poder de Claudia Sheinbaum que pronto y de algún modo ya se está empezando a ejercer en forma concreta. Una primera constatación que me parece muy importante reflexionar es que esos 36 millones de votos, esos 20 millones de votos más que la adversaria más cercana, sí es verdad, como se ha dicho mucho, que fueron por la candidata Claudia Sheinbaum, con muchísimos aspectos positivos, que fueron también por el presidente López Obrador y la legitimidad enorme, como en pocos lugares del mundo, sobre sus 6 años de gobierno y todas las políticas, sobre todo sociales, que ha realizado. Sí también fueron una forma de querer legitimar el segundo piso de la 4T, para el cual se necesita el Plan C. Pero hay un detalle muy importante que ha ido pasando todas estas semanas, en particular los jueves, de que los 36 millones, 10, 20 millones más que la oposición, votaron por el aparato de gobierno del actual gobierno. Y ese es un tema fundamental, porque no es solo López Obrador, sino que es un equipo muy, muy grande de gente muy honesta, muy especializada, no corrupta en muchísimos puestos claves, que ha hecho un trabajo muy, muy brillante y positivo, y que la actual presidenta está renovando. O sea, se votó también en forma más que de millones por el actual equipo de gobierno. Por eso nos parece tremendamente importante y alentador, nos produce una gran alegría que repita Rosa Isela, que repita Bárcena, que repita Buenrostro, que repita Ernestina Godoy, Paco Ignacio Taibo, De la Fuente, Ariadna Montiel, en fin, personas que han hecho trabajos tremendamente importantes, brillantes, y que es más que necesario que haya una continuidad en esos proyectos y aparatos de gobierno. La oposición, lógicamente, en forma infantil, manipula eso, cuestiona y lo presenta incluso como una continuidad de López Obrador. Pero para nada es una continuidad de un proyecto político para el cual es necesario romper con eso que tanto se ha dado en décadas y décadas de la política mexicana, que llega alguien y empieza de cero. Entonces hay que felicitar profundamente a Claudia Sheinbaum y todo su equipo por estas decisiones de continuidad de gente incorruptible, como bien ha dicho, y tremendamente eficiente y conocedora de los temas. El otro gran tema que nos parece muy importante es el tema de la reforma judicial. Es la gran reforma que va a permitir realmente un cambio profundo de régimen, como no se ha podido hacer casi en otras partes del mundo. Es algo que va encuadrado dentro de todo lo que se ha llamado construcción de justicia y de paz. Es clave para la construcción de paz, la construcción de una justicia verdadera, plena, no impune y operativa. Y para eso es totalmente fundamental la reforma judicial. Esos 36 millones de votos dan una legitimidad fundamental. Yo recordaba la idea de Gandhi, que voy a leer brevemente textual, del programa constructivo de la India, donde muestra claramente qué papel tiene el pueblo en las grandes reformas y revoluciones sociales, a las cuales tiene claro Claudia Sheinbaum que el voto fue para eso y no se puede dar marcha atrás, aunque sí se puede escoger las mejores formas y la gradualidad necesaria. Decía Gandhi en el programa constructivo, leo textual: nosotras y nosotros
hemos estado acostumbrados por mucho tiempo a pensar que el poder viniera solo de las asambleas legislativas. Yo he considerado esta creencia un grave error causado por la inercia o por una especie de hipnotismo. Un estudio superficial de la historia inglesa nos ha hecho pensar que todo el poder llega al pueblo por los parlamentos. La verdad radica en que el poder está en la gente y es confiado momentáneamente a quienes ella puede elegir como representantes propios. Los parlamentos no tienen poder y ni siquiera existencia independientemente del pueblo. Convencer al pueblo de esta sencilla verdad ha sido mi tarea en los últimos 21 años. Esta nos parece que es la reflexión clave que la oposición en descomposición total no entiende y que Claudia Sheinbaum y sin duda López Obrador tienen muy claro. El pueblo dio un mandato claro y profundo para la construcción de paz desde la construcción de la justicia en este país y debe eso operativizarse cuanto antes. Más allá de que la oposición y toda la gente comentócrata o llamada disque intelectual asalariados por ella, crean, como en la guerra sucia, los mismos esquemas. Dar información sin prueba y sin datos duros. Hablar de los hijos del presidente, hablar de despidos de trabajadores, hablar de pérdida de derechos, todas cosas completamente falsas que repiten todo el tiempo para justificar, pero no lo van a lograr. Y la otra parte es confundir lo ideal con lo real. Hablan del poder judicial y de la justicia como si fueran las bases de la democracia, del Estado de Derecho, del Estado del país. Pero sabemos perfectamente la podredumbre que es el poder judicial y la corrupción en nuestro país, al grado que la presidenta de la Suprema Corte se reúne con un candidato en la casa de otro ministro de la Suprema Corte de noche, en lo oscurito, con los representantes del Tribunal Electoral de la Federación y no da ninguna explicación para un acto de tal nivel de corrupción. Entonces, no es verdad que lo ideal sea real en México y que el Poder Judicial funcione y garantice el Estado de Derecho. Es absolutamente todo lo contrario. Por eso pensamos que es fundamental que en este tema de la reforma judicial y de 36 millones de votos no nos quedemos mágicamente esperando que esos votos den legitimidad y permitan aprobar la reforma judicial. Tenemos que estar movilizados, informados, escribiendo en redes, escribiendo programas de todo tipo, mandando informaciones, comentando con compañeros donde sea, en el trabajo, en la familia, en la escuela. Tenemos que estar profundamente activas y activos para que ese mandato tan grande del pueblo se efectivice y no dejar las cosas a merced del aparato legislativo y menos aún del aparato judicial. Bien, pues un punto de vista que interesante saber que de los cargos, que se trata de ver que el hacer político tiene una acción social más intensa de la que en un momento dado se ha venido dando. Son de esta forma ver. Pero vamos a retrotraernos a 10 años y hablar del caso Ayotzinapa como un movimiento de resistencia civil, otro punto de vista, porque no se ha resuelto el caso y porque ha habido polémicas en pues el diálogo sostenido por Ernesto Ledesma con el presidente, que bien señala puntos de vista muy interesantes en cuanto a la movilización militar y que en un momento dado también necesitamos otra serie de visiones para pues vernos en el reflejo de lo que puede hacerse, debe hacerse y está sucediendo en nuestro país.
Un saludo, amigas y amigos, y una nueva invitación a pensar en voz alta, ahora con una fecha tremendamente dolorosa para nuestro país, el 26-27 de septiembre, que en el 2014 presenció una acción genocida o un crimen de lesa humanidad brutal en Iguala, en Guerrero, contra decenas y decenas de normalistas de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero, campesinos, jóvenes llenos de ideales, que vienen de los sectores más pauperizados y con toda la energía y las ganas de servir a su pueblo desde el conocimiento. También estamos en medio de una llamada resistencia civil por el tema de la reforma judicial, y esto nos permite poder reflexionar un poco de qué quiere decir y en qué términos se da la resistencia civil y la legitimidad. 10 años sin verdad, sin justicia, de padres y madres y solidaridad nacional e internacional múltiple, de esta lucha por la aparición con vida y por la justicia de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Parece increíble estos 10 años donde no se ha podido avanzar casi nada en el tema de la aparición de los cuerpos y mucho menos en la justicia. La fuerza que tiene el ejército, la fuerza que tiene el gobierno anterior y toda la colusión de intereses e impunidades, porque ahí está el núcleo que se ha dicho reiteradamente de toda esta acción genocida. El gobierno no ha querido, no ha podido ir más allá y desnudar toda la complicidad de algo que el subsecretario Encinas y antes las madres y padres habían dicho con claridad: fue el Estado, y de eso no cabe la menor duda. Tenemos que seguir sumándonos, seguir poniendo nuestro cuerpo junto al de las madres y padres en esta resistencia civil de firmeza permanente que no ha cesado un solo día en estos 10 años y que ha tocado con el mayor grado de inhumanidad a estas familias y todas sus relaciones sociales. Ha sido una resistencia civil ejemplar, una resistencia civil basada en la legitimidad y en la lucha por la verdad. Por otro lado, el país está atravesado por algo que también se ha querido llamar resistencia civil, incluso poniéndole sus líderes empresariales la palabra pacífica al lado, algo completamente fuera de lugar y además basado en una cantidad de situaciones de ilegitimidad. Se ha desnudado la verdad de la corrupción en este país, de los intereses internacionales y nacionales para que el Poder Judicial y no exista tampoco un cambio de régimen. Pocas veces hemos visto, prácticamente nunca, la Embajada de Estados Unidos en una actitud tan fuera de lugar y agresiva, sumada a la de Canadá, sumada a declaraciones de otros países europeos y también de grandes medios internacionales, y ni hablar de los intereses nacionales, a favor de que todo siga en el infierno, en la mar de la corrupción, del lodo y del estiércol que es el Poder Judicial en México. No hay un solo mexicano que no crea que hay que cambiar de raíz al Poder Judicial. Cuesta creer que puntos como la elección de jueces por el pueblo, la necesidad de un tribunal disciplinario realmente justo y neutral, el plazo para las sentencias, la saneación de los sueldos y los privilegios del Poder Judicial, además el respeto a todos los derechos de los trabajadores, cuesta creer que eso no sea un consenso nacional. En realidad lo que hay es una profunda impunidad y deseo que las cosas sigan a partir de la corrupción de fondo que existe. Entonces, tratemos de ver, por ejemplo, desde la resistencia civil, ¿qué ha querido decir esto? Se ha trabajado en todas las formas posibles desde los medios para infantilizar a la población y para crear una situación permanente de desinformación, de medias verdades y de pérdida de la memoria. Se ha borrado completamente de la memoria popular en todos los análisis lo que pasó el 2 de junio.
El 2 de junio, el primer candidata, Claudia Sheinbaum, sacó 20 millones más de votos que la segunda candidata, Xochitl Gálvez. Eso en ninguna democracia, en ninguna elección verdaderamente democrática en el mundo se ha dado ni se dará. 20 millones de votos del primero más que el segundo. Eso es lo que realmente se llama una fuerza moral abrumadora. Y ahí es donde está la gran legitimidad y el gran sentido de lo que se ha estado haciendo para la aprobación. Una cosa es la aprobación de la reforma y otra es la situación de la negociación de los cambios e implementaciones reglamentarias, que es la etapa que se viene ahora y que es muy importante. Muchos comentaristas, incluso algunos que se hacen o hacían llamar de izquierda, han hecho campañas de aterrorizamiento de la población, diciendo que esto no se ha hecho en ninguna parte del mundo, que teníamos que haber negociado más, que se tenía que haber esperado, que se tenía que haber consensado más, en formas de alarmismo absurdas y sin principio de realidad, creando situaciones de aterrorizamiento, de inestabilidad, sin ningún tipo de datos objetivos y claros. Se ha hablado que el voto de Yunes nace de la inmoralidad. Evidentemente es una situación donde el fin y los medios han sido manipulados, donde los medios han sido colocados en función del fin, y eso tiene un grado de ilegitimidad sin duda. Pero es parte de la práctica política y es parte de un cálculo de alternativas y estrategias y principios prioritarios. No es que estemos de acuerdo en todo, pero ya Erubiel Ávila, ya Murat estaban en Morena y ya ha habido una larga discusión de meses en Morena acerca de una parte de su pragmatismo político y hasta dónde mantener los ideales de izquierda. Pero quiero decir algo con claridad. Yunes estaba en el PAN. El PRIAN estaba en la mar de la corrupción con ese tipo de candidaturas. En todo caso, lo que hizo Morena fue negociar con un ladrón inmoral que estaba en un lado y llevarlo a su lado para un voto. Esto no hay que olvidarlo. El origen de Yunes y el problema de Yunes arranca antes que nada en el PRIAN. Y también quiero hacer una reflexión que me parece importante desde la resistencia civil. Lo que ha hecho Morena y sus aliados ha sido tomar la iniciativa, ha sido entender que si la reforma judicial no se aprobaba en este momento, quedó claro que con la fuerza de la oposición, la alianza de Estados Unidos e intereses enormes a nivel nacional y mundial, se iba a empantanar la discusión, se iba a alargar y nunca se iba a negociar y a llegar a un consenso, con la presidenta de la Suprema Corte desatada como opositora y los 7 otros ministros que la apoyan. La claridad es que sin esta ofensiva estratégica de la resistencia civil no se hubiera apoyado realmente la reforma, porque era una lucha social brutal, una lucha de clases y de calles brutal que está habiendo y ha habido en México, y ese era el momento de la ofensiva estratégica para aprobar la reforma. Y esto lo entendió bien Morena y sus alianzas, y lo ha entendido bien también ahora el INE y su presidenta, que también están en una forma de ofensiva y están en una forma clara que ya se debe empezar a operar esta reforma judicial. Y tenemos que tener cuidado también de que la legitimidad que ha tenido esta resistencia civil ha sido nula, simplemente amparada en manipulaciones, en medias verdades, en aterrorizamientos de pérdida de derechos, que la base del Poder Judicial no los va a perder, incluso los va a aumentar. Los que sí van a perder derechos y privilegios inmorales son jueces, ministros y magistrados, que son los que han estado manipulando las bases. En entrevistas, en medios, en muchas declaraciones, no hemos podido captar con claridad ningún tipo de argumentos serios y concretos
para justificar este tipo de resistencia civil. Todas han sido generalidades de que es por la patria, por la libertad, por México, por la defensa de los derechos, cuando en realidad se ha explicado hasta el cansancio que no se van a tocar ningún tipo de derechos. Además, ninguna organizaciones sociales, poblaciones masivas, ni nada con dignidad y seriedad se han acercado a este movimiento que se hace llamar de resistencia civil, que tiene sus derechos de resistencia civil, pero no tiene nada de pacífico y de legitimidad. Bueno, pues aquí vemos algo. Está calificándose lo que han dicho los medios de una resistencia civil que no es una resistencia civil que viene del pueblo. Bien, entonces yo creo que ahí habría que apuntar pues un cambio de terminología para poder clarificar qué es lo que es ese embate mediático estratégico que viene desde el Poder Judicial, y ya se dijo en la prensa en algún momento que era un golpe técnico, un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado técnico, que también hay sus pormenores y pues hay que tener mucho cuidado en irse con la finta. Bien, el caso Ayotzinapa es muy complejo. Tiene un espacio de tiempo en el presente social, aún en el presente social, y ya nos lleva a una extensión espacio-temporal de 10 años. ¿Qué nos puede aportar quien se hizo responsable de estar en la fiscalía de esa investigación y que ha sido entrevistado por un periodista? Omar Gómez Trejo, exfiscal, tiene mucho que decir y creo que además, como decían ya los dos participantes anteriores, son personas que realmente, con toda honestidad, tienen capacidad para estar en los puestos que tienen. Bueno, pues entonces hagamos esto y les dejo la entrevista y dice así. Omar Gómez Trejo, muchas gracias por darnos la entrevista. No, un placer. Muchas gracias, Ernesto, por el interés. Y me gustaría recapitular. Estamos haciendo un trabajo de recapitular todo el caso Ayotzinapa desde sus inicios. Y me gustaría iniciar contigo un poco de tu antecedente. Has trabajado antes en Naciones Unidas. ¿Cómo ha sido tu cuestión laboral, sea con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sea con Naciones Unidas, si pudieras contarnos? Bueno, gracias, Ernesto. Mira, yo la primera parte del caso Ayotzinapa, a mí me tocó conocerla trabajando para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México. Justo días después de ocurridos los eventos del 26 y 27 de septiembre de 2014, la oficina decidió mandar a documentar el caso como es parte de su mandato en México, en otras partes del mundo. Y yo junto con otra colega fuimos a Guerrero para empezar a tomar testimonios de los sobrevivientes, de las familias, un poco entender, ¿no?, qué era lo que había pasado. Eso nos fueron algunos días y a raíz de eso es que yo me vinculo con el caso Ayotzinapa. Yo venía regresando hacia un mes de haber trabajado en Guatemala, regresé a mi posición en México. ¿Con quién trabajabas en Guatemala? Igual con la Oficina del Alto Comisionado, pero en Guatemala. Y pues trabajé 12 años en la ONU documentando casos de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Y ese fue el inicio, ¿no?, del vínculo que tuve. Después el grupo de expertos me invita a formar parte de su equipo como su secretario. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. El GIEI, así es, en el 2015. Yo dejo mi posición en la ONU y empiezo a trabajar con ellos. Trabajé con ellos un año, que fue como de marzo a abril del 2016, que es cuando ellos también terminan su mandato y salen. Después de ahí tuve un año de trabajo en Honduras, regresé a trabajar a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y después me vinculo con el Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa y trabajé 2 años en Washington, D.C.
para este mecanismo, ¿no? Como consultor. ¿En qué años? Eso fue entre el 2017 y el 2019. Justo cuando hay el cambio de gobierno en el 2018, yo regreso en 2019 como parte del equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para documentar in situ el caso Ayotzinapa. Y de ahí es donde me vinculo para después tomar la posición de fiscal especial para la investigación del caso Ayotzinapa, de una unidad recién formada, con un nuevo mandato, ¿no? con una serie de características que hacían viable, ¿no? El hecho de que se pudiera encontrar justicia y verdad sobre el caso, ¿no? ¿Quién te llama para ocupar la fiscalía? Bueno, el proceso que se da es, pues las familias me conocían, yo ya estaba trabajando, como dije, con la Comisión Interamericana unos meses antes en México, y pues ahí iba a las reuniones de la COBAG, de las reuniones que tenían las familias, ¿no? Y al ver que no existía una persona para la fiscalía, es que las familias hacen llegar mi currícula al subsecretario Encinas, y el subsecretario Encinas se lo manda al fiscal Gertz Manero. Entonces, quien me llama para entrevista de trabajo, por así decirlo, es el fiscal Gertz Manero, y posteriormente a los días, porque realmente fue pues un movimiento rápido, a los días siguientes, una semana después más o menos, me llaman para decir que la posición era mía, que si quería ocuparla, y después de esa llamada, al día siguiente me presento en la... 2 días después me presento en la fiscalía, y es donde tomo cargo del puesto. Eso fue el 26 de junio del 2019. Y ahí estuve trabajando hasta el 30 de septiembre de 2022. O sea, fueron 3 años, 3 meses los que estuve trabajando a cargo de la unidad del caso Ayotzinapa. Ya. Nos gustaría conocer, Omar, cómo era el mecanismo de trabajo, cuántas personas trabajaban contigo o para ti en la fiscalía. Claro, la unidad que yo llego a coordinar ya era una oficina que venía trabajando con la administración anterior, que era la oficina del caso Ayotzinapa, que dependía de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Entonces, lo que yo heredo es un grupo de funcionarios y funcionarias que trabajaban en esa unidad, pero ahora con un nuevo mandato. O sea, el partaguas realmente importante era que esta unidad que es creada se vuelve una unidad que concentra todo lo que tenía la Fiscalía General de la República sobre el caso Ayotzinapa, es decir, no solo los eventos de la noche del 26 y 27, sino todo lo que se construyó después como lo que se llamó como la verdad histórica, los amparos, las torturas, los procedimientos, los procesos que incluso ya se estaban ventilando ante los juzgados federales. Es decir, hay una acumulación, y yo creo que ese efecto fue muy positivo, porque ayudó a tener una visión global de todo lo que implicaba el caso Ayotzinapa. O sea, que no se viera de una forma aislada, sino se viera como un caso complejo, bajo una lógica de macrocriminalidad, de un evento criminal importante, y bajo esa óptica se empieza a ver. Ahora, para tener esa visión, sí nos tomó un tiempo el poder llegar a consagrar un equipo, ¿no? No fue fácil y de la noche a la mañana, porque justo el equipo que había era un equipo que ya venía incluso trabajando con varios años atrás, una carga de trabajo importante sobre el caso Ayotzinapa, fíjate, eso fue interesante, era solamente sobre los eventos de la desaparición. O sea, las torturas las llevaban en otra fiscalía, por ejemplo, los procesos de funcionarios públicos de la fiscalía se llevaban en otra fiscalía. O sea, es decir, lo que hace este nuevo acuerdo de la unidad del caso Ayotzinapa es juntar todo en un solo espacio. O sea, entonces recibimos toda la información de todos los lugares que hablaban sobre Ayotzinapa en un solo lugar. Y después lo que hicimos fue un proceso de depuración y un proceso de integrar un equipo. O sea, el equipo que estaba a la unidad que yo encabezo, solo ese equipo. Lo que traemos es la información, o sea, las investigaciones que estaban en otros lados.
no sumamos gente. Un par de funcionarios que sí, después, o sea, fueron personas importantes dentro de la estructura de la unidad, que fueron llegando con las investigaciones que atraímos, pero sobre esa base que había es de donde yo empiezo de cierta forma a montar una unidad para hacer frente a lo que era el desafío Ayotzinapa. Pues, descríbeme cómo era la unidad, qué áreas eran las que tenían, cómo funcionaba. Era una unidad encargada de búsqueda, o sea, se practicaba mucha búsqueda en ese espacio, de la mano con el equipo argentino, de la mano con los familiares, ¿no? Con sus representantes. Había una unidad que se encargaba de los procesos que se encontraban litigando, otra unidad que se encargaba de darle cumplimiento, por ejemplo, a todo el trabajo que el GIEI había dejado en sus recomendaciones, y otro grupo de personas que se dedicaban a hacer investigación, ¿no? Ellos, o sea, es decir, este grupo, te digo, venía trabajando desde justo después de que el GIEI se va, en el 2016, hasta la fecha en la que yo llego. En esos 3 años la investigación creció 600 tomos, una cosa así. Pero justo creo que el paso siguiente a tener el acuerdo, el mandato, ¿no? De poder hacer una investigación, justo lo que era necesario era hacer un grupo humano que hiciera frente a la investigación más global, porque entonces ya no tenías solo la búsqueda, solo los procesos, ni la investigación del caso de Ayotzinapa, sino ahora tenías las responsabilidades penales de los funcionarios de la Fiscalía, las torturas, o sea, es decir, toda la suma de las otras cosas que llegaban. Ya era integralmente trabajado. Integral, así es. Entonces, lo que hicimos fue... Ya con el GIEI de regreso. 2 de los integrantes se iniciaron, porque era un mecanismo que la propia Comisión Interamericana hizo para esa transición, mientras llegaban los otros 2 expertos, que era la experta Claudia Paz y el experto Carlos Beristain. Pero las 2 personas que estuvieron desde un inicio acompañando los esfuerzos de la huelga era Francisco Cox y Ángela Buitrago. Y eso, o sea, es decir, que esto era, pues creo, una parte importante, ¿no? del apoyo de la huelga. Y hago un paréntesis aquí para explicar como una estructura mayor que creo que es importante tenerla clara. Es a raíz de que el presidente Andrés Manuel asume, uno de sus primeros actos es crear una comisión para la verdad. Y esta comisión para la verdad estaba creada o pensada como un mecanismo que viabilizara de manera política, ¿no? El hecho de obtener información de las distintas secretarías, hacer las búsquedas, actuar de manera coordinada con todos los actores que estaban en ese momento. Entonces tú tenías al subsecretario Encinas como presidente de esta comisión, tenías al grupo de expertos del GIEI, tenías a la ONU, tenías a la Comisión Interamericana, tenías a las familias, tenías a sus representantes legales y tenías una fiscalía del caso Ayotzinapa. Y este mecanismo, por así decirlo, era un mecanismo que buscaba una coordinación y un trabajo muy potente, único, ¿no? Que no se había presentado una experiencia de estas características en ningún otro lado, para romper los diques de la impunidad, ¿no? Ese era el pool ideal, digamos, con el que se logró avanzar. Ese pool logró avanzar en la investigación del caso de Ayotzinapa. Esto no es de un esfuerzo de una sola persona, mucho la voluntad política del presidente obviamente ayudó, ¿no? Impactó fuertemente a poder tejer las cosas y a poder obtener información y a obtener es decir, ese trabajo, ¿no? Como de engranajes logró una forma, me parece, única de lograr avanzar el caso de Ayotzinapa, ¿no? Y entonces uno de estos engranajes era la unidad del caso Ayotzinapa. Entonces empezamos a invitar gente de externa y gente interna y empezamos a hacer una mezcla. Cuando yo llegué había alrededor de 70 funcionarios. La unidad que yo dejé al final, cuando salí, eran 35 funcionarias. La mayor parte de ellos personas jóvenes, en un promedio de 28 o 30 años, egresadas de las mejores universidades que tiene México, con un conocimiento, una sensibilidad sobre Ayotzinapa muy importante y sobre todo con un compromiso que ayudó, ¿no? A respaldar todo el trabajo desde la acción legal en empujar
las cosas, ¿no? Es decir, la tortura, las responsabilidades de los funcionarios de la fiscalía, los hechos y las búsquedas. Y después de ahí, y los casos jurídicos, las apelaciones, los amparos, los casos, ¿no? O sea, es decir, mucho de esto que ha salido últimamente, de que han salido tantos. A ver, eso es falso, porque de las personas que salieron en su momento, que fueron casos que ya nosotros no logramos levantar porque ya estaban en las últimas etapas procesales, y por más prueba que tú quisieras poner en esos casos, ya no se podía, o sea, legalmente ya no se podía. Y ahí tratamos de hacer, ¿no? Como todo. Hago dos pausas en eso que estás comentando. Una, dices, cuando yo llegué había como 70, y cuando salí habíamos como 30. ¿Por qué la reducción? Porque, o sea, la visión de oficina que yo tenía era una visión de gente potente, gente que no llegara a aprender, sino que ya sabía y tenía que llegar a aportar lo mejor que tenía. Sí, el tiempo jugaba contra nosotros, y yo creo que lo último que sucedió con el trabajo en la unidad lo refleja. Vivimos en medio de una pandemia. La pandemia ayudó, porque eso nos generaba un piso entero completamente vacío donde la unidad solo trabajó. Nosotros en la unidad nunca descansamos en la pandemia. Yo creo que logré descansar una mañana y cuando me enfermé de COVID. Después el equipo realmente fue un equipo muy comprometido, muy profesional, que se comportó a la altura de la exigencia de lo que era el caso de Ayotzinapa. Y obviamente es lidiar con un grupo humano, ¿no? Un grupo humano siempre es complejo. Sí. Pero la verdad es que yo sí me fui muy satisfecho por el apoyo, el trabajo, la dedicación y sobre todo el profesionalismo que tuve del equipo para hacer las cosas, ¿no? Éramos pocas manos, pero eran manos muy potentes, ¿no? Y entonces a lo que quiero es la reducción de los 70 para terminar en 35 fue que había muy buenas plazas, pero eran 3. Entonces lo que tratamos de hacer también es que las plazas dentro de la propia unidad crecieran. Entonces es decir, las fórmulas dentro de la propia fiscalía, había la posibilidad de fusionar 2 plazas para hacer una plaza más potente y contratar a alguien que traía las tablas para poderte hacer búsqueda, investigarte, judicializarte, ¿no? Porque mucho la visión era quien tomaba la investigación, era quien en su momento tenía que obtener la sentencia. Como una visión de integralidad misma desde el propio investigador para llegar hacia la potencia del resultado. O sea, el trabajo de investigar y de poder documentar, tener los datos de prueba. Claro, obtener los datos de prueba, después poder ir y estar en las audiencias y solicitar al juez las órdenes de captura, las órdenes de aprehensión, defender su caso, hacer valer las pruebas, los recursos, ¿no? O sea, es decir, lo que buscábamos era un ministerio público, un fiscal integral. Eso era lo que buscábamos. ¿Por qué? Por la experiencia misma, o sea, es decir, en la fiscalía había los casos, cuando nosotros llegamos en la unidad, el caso se investigó por una parte, se trajo, se acusó por otra y después se defendía por otros fiscales. Y ese ir y venir, lo que te hace romper es la lógica constructiva del propio caso. Entonces, quien levantaba los datos de prueba acá, las pruebas, después podía, porque conocía perfectamente cuál era su evidencia. Y eso de verdad, o sea, la experiencia que tuvimos de defensa en los distintos juzgados que tuvimos era, yo de verdad me siento muy, muy, muy contento del equipo, porque el equipo tenía un conocimiento de verdad de toda su evidencia. Se habían leído los 600, 700 tomos que había, rescataron lo mejor que tenían esos tomos y después de ahí empezaron a construir sus pruebas. Testimonios, pruebas documentales, nuevos peritajes, o sea, es decir, nuevas acusaciones, o sea, un montón de trabajo que se venía haciendo de manera sistemática. Nos sentábamos una vez por semana con el equipo para coordinar, para tomar decisiones sobre qué era lo prioritario. Obviamente, en lo jurídico tú traes una serie de cosas que se te vienen, que el amparo, que el recurso, que el plazo, pero eso, había gente que se encargaba de eso, ¿no? Y después logramos conseguir un buen grupo de policías, ¿no? Policías investigadores, o sea, policías que llegaban, tenían sus sesiones con los fiscales, tomaban sus acuerdos y salían a la calle a buscar las evidencias y las pruebas. ¿Cuántos policías estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 15 policías.
Ahora, esta parte del este pool que logró integrar pues todas las áreas de investigación, documentación, datos de prueba, interrogatorios, todo lo que se podía obtener. Ustedes van avanzando en el caso y cómo era el mecanismo de la transmisión de la información al fiscal, al presidente, eso cómo era. A ver, hubo todo un pool también de mecanismos de rendición de cuentas, que es como yo lo entendería. Había obviamente una relación directa con las familias y eso creo que era el mejor espacio y el espacio idóneo en donde yo, fiscal Omar, transmitía junto con mi equipo a las familias para decirle las cosas van avanzando de esta manera. Estamos teniendo estos problemas y aquí están los desafíos. Y eso ayudaba porque las familias en los otros distintos espacios donde ellos pues a veces levantaban la voz y pedían muchas cosas de las que nosotros decíamos hace falta, ¿no? Esa era una con los abogados, porque los abogados eran coadyuvantes dentro de la propia investigación. Los abogados también tenían pues un canal directo de conocimiento directo de la investigación, de todas y cada una de las carpetas y de las averiguaciones previas que estaban dentro de la... Aquí hablamos de los abogados del PRO y del Centro PRO, así es, la Chinola en el Centro PRO. Después ellos acompañaban las búsquedas. Entonces un motor, ¿no? Un lugar en donde podían... Yo era invitado, yo no formaba parte de la plantilla permanente de la Comisión de la Verdad, sino yo era un invitado, el subsecretario Encinas me daba la invitación, yo llegaba y pues también ahí exponía mucho cómo íbamos avanzando, porque había muchas acciones, como sobre todo la búsqueda. La búsqueda siempre tuvo una presencia importante del equipo del subsecretario Encinas, de la Fiscalía, de los peritos, etcétera, y por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa o de la Marina, que nos daban la cobertura en cuanto a la seguridad de los lugares en donde íbamos a hacer búsquedas. Entonces era una coordinación, es decir, había un aparato que coordinaba de manera efectiva las acciones de búsqueda. Después, obviamente, pues yo tenía reuniones semanales con el señor fiscal, con Gertz Manero, al cual obviamente pues había una rendición de cuentas también de cómo íbamos avanzando en el caso y incluso para poder guiar, ¿no? Entender, ¿no? La lógica. Muchas discusiones, muchas reuniones largas tuve con el fiscal para hablar sobre el caso mismo, ¿no? Y ¿eso lo hacías con tu equipo de trabajo solo? No, dependía, ¿no? Si habría algo que necesitaba el fiscal, subían conmigo, si no, yo subía de manera personal para poder hablar con él respecto a cómo iba avanzando la investigación. Obviamente él descorreaba el teléfono, me mandaba a llamar para decir, necesito saber esto, ¿no? Y era una comunicación bastante fluida, ¿no? Respecto a cómo iba avanzando la investigación. Y después había otro mecanismo que eran estas reuniones como más grandes, pero convocadas por el presidente de la República, en donde se sentaba la primera línea de gabinete, y entonces ahí también había un ejercicio de información hacia, estando presente el presidente, el fiscal Gertz Manero, o sea, con las familias, sus abogados, el GIE, la ONU, es decir, todos los actores que se involucraron en esto. Entonces, no sé, para mí era un mecanismo súper interesante, ¿no? O sea, viéndolo ya en perspectiva, ya casi 2 años de que yo salí de la Fiscalía, es un mecanismo como no ha existido otro esfuerzo en otros lugares, ¿no? O sea, es decir, Naciones Unidas tiene un montón de mecanismos, de la Comisión Interamericana también, ¿no? O sea, pero este mecanismo en donde hay una voluntad política del Estado para poder hacer las cosas, para impulsar aparatos de investigación específico, enfocados a una sola investigación, ejercicios de búsqueda, ¿no? Colaboración internacional, o sea, porque eso también se dio mucho, ¿no? Y aparte una veeduría internacional, que no solo era el GIEI, era también la Comisión Interamericana, porque había funcionarios de la Comisión Interamericana en México que entraban a ver las investigaciones, a ver cómo se avanzaba, qué se hacía. Entonces, no ha habido caso más observado que el del caso Ayotzinapa en la última etapa, o sea, en la etapa por lo menos en la que yo estuve trabajando. Y este pool y estos avances y esta investigación no hubiera sido posible sin la instrucción del presidente. Claro, eso creo yo que la voluntad política del presidente marca un hito también en la forma de cómo afrontar un caso del calado de lo que es Ayotzinapa, ¿no? En esa decisión inicial que fue crear un decreto presidencial para decir, acá se va a crear una comisión. Y esta persona es la persona indicada para viabilizar este trabajo, ¿no?
tuviéramos que hacer un recuento si tuvieras que hacer un recuento de los logros que tuvo tu fiscalía, ¿qué se logró en el periodo que tú estuviste? A ver, yo creo que un logro importante son los actores. Concentrar a todos los actores no es fácil. Yo creo que te digo, para mí era importante. Otro logro fue formar un equipo de gente potente, capaz, profesional, que no se quedara en el no puedo hacer, sino más bien es buscar el desafío para cómo también se pueden impulsar las cosas, y sobre todo un vínculo que estuviera ligado a la justicia y a la verdad, ¿no? Yo creo que mucho de la mística que trataba de impregnar al equipo era esa. El que hubiese un entendimiento de que las personas que estábamos trabajando eran las familias, eran los chicos que estaban desaparecidos, y que bajo esa óptica acción que hiciéramos era una acción de verdad hacer bien las cosas o fallar frente a la demanda, frente al caso más importante de la última etapa de México, ¿no? En un contexto de democracia, la desaparición de los 43 me parece un parteaguas, ¿no? Importante, que hay que tener esa perspectiva incluso histórica para poder entender sobre dónde estás parado. Entonces no era cualquier cosa, era un compromiso bastante fuerte, ¿no? Y lograr la articulación de todas las instancias. Así es. Mucho tacto. Yo creo que hay que ser empáticos, ¿no? Yo creo que son parte de las cosas que uno ha aprendido en el trabajo con las familias. Hay que ser empáticos con todo, ¿no? Y entender cuál es la función que tiene un funcionario de la fiscalía. O sea, ¿quién es? Es una persona que tiene una doble obligación, que debe tener un compromiso, porque es respetar los derechos de las víctimas, pero también es hacer de una manera profesional su trabajo. Y esa mística, yo te puedo decir, nos tomó tiempo, pero creo que se logró en hacer el equipo. Entonces, cuando toca el momento de salir de la unidad, yo creo que la convicción de todos y cada una de estas personas fue bajo esa óptica. A ver, yo creo que hay varias cosas a resaltar. Hubo ejercicios de investigación bien importantes, claves, ¿no? en cuanto a los rompimientos de silencios. Y por ejemplo, eso no se hizo solo porque llegaba la gente a la unidad y decía, hola, quiero platicarles sobre el caso de Ayotzinapa porque a mí me tocó ver esto. Ahí fue una labor del presidente, del subsecretario, de las familias que hacían jornadas en Iguala, en otros municipios, donde todo el mundo decía, si tiene algo que platicar del caso de Ayotzinapa, vaya y platíquelo con las autoridades. Y nosotros lo que hacíamos era captar esa información. Y así logramos captar información de búsqueda, de líneas de investigación, personas que en un momento dado, desde el pequeño rinconcito de la ventana, bajo el miedo, o en la refriega y cómo pasaban las cosas, nos decía, es que yo vi esto y esto. Gracias, porque ese pequeño pedacito que nos daban en el marco global de lo que era la investigación servía mucho porque te vinculaba a dos cosas importantes, ¿no? Claro, era entonces, una pieza que para poder seguir armando el rompecabezas. Así es, o sea, es decir, el delito de la desaparición forzada es no dejar ni un solo rastro de nada. Y aún así el último que estuviese ahí para cerrar la puerta va a destruir y va a... ¿Por qué? Para que nadie los persiga, para que no se sepa. O sea, al final de cuentas es desaparecer, es sacar de la realidad a una persona, a un grupo de personas para que nadie sepa incluso la existencia misma de las personas. Entonces, frente a eso fue lo que nos enfrentamos en 5 o 6 años que llegamos después nosotros, y hablo de nosotros por mi persona y por mi equipo, ¿no? Y yo creo que, o sea, por ejemplo, ejercicios de búsqueda se hicieron muchísimos. Eran jornadas larguísimas de salir 5 de la mañana y regresar en las 2 días después, porque si tenías un hallazgo, hasta que no sacas el último fragmento de ese hallazgo, puedes ir a dormir, si no se rompe la diligencia. O sea, era cosas de mucho esfuerzo, y yo creo que algo positivo fue, porque va ligado, tú tienes a los actores políticos diciendo, acérquense a darnos la información. Después, la fiscalía captaba. Después, se corroboraba la información. Y, por ejemplo, esos rompimientos de esos silencios nos llevaron al hallazgo de 2 estudiantes en un lugar completamente distinto al que en su momento se había señalado en la versión oficial inicial de lo que había pasado.
Y eso ya te abre, obviamente, una investigación por completo, nueva. O sea, quien entiende de materia penal y no toda esta gente que decía, bueno, es que 800 metros, 1000 metros no es nada, ¿no? Porque es el mismo lugar. No, eso cambia el entorno, ¿eh? Un asesinato en una habitación cambia si está en la puerta, en la ventana, en el sofá o en la escalera. Y eso te cambia la dinámica de la investigación. Entonces, yo creo que la búsqueda, que era una de las principales solicitudes que los familiares hacían, es a nosotros no saber dónde están nuestros hijos. Esa era una de las principales peticiones que me hacían a mí. ¿Dónde están nuestros hijos, Omar? Dinos dónde están nuestros hijos. Entonces, por eso la búsqueda fue algo bien importante que logramos vincular con la investigación. Porque eso no necesariamente se trabaja de esa manera, ¿no? Tú tienes un aparato de búsqueda nacional o local y la investigación. Y luego eso se tienen que cruzar, pero a veces no se cruzan. Entonces nosotros dentro de la misma unidad lo que hicimos fue esto, tener una misma óptica de investigación, que a la par como va envasando la investigación, vas teniendo resultados en la búsqueda, ¿no? Tuvimos unos apoyos de verdad enormes, ¿no? Por muchas dependencias del Estado, o sea, es decir, hasta las vacunas. O sea, de esa logística que tú tienes que pensar de lo que es un ejercicio de búsqueda, siempre estuvo la mano del Estado apoyando el ejercicio de búsqueda. Eso era clave. Dos, en cuanto a obtención de justicia, yo creo que la investigación avanzó mucho. Y avanzó porque le fuimos arrancando segundos al olvido. Y eso es clave en un caso de una desaparición forzada. Toda información, todo segundo, todo cuenta. Yo creo que mucho avanzamos en saber la división de los grupos de los estudiantes, posibles destinos, paraderos finales que tuvieron, sin llegar a corroborarlos en su mayoría. Y esto yo fui muy cuidadoso en cómo comunicaba a las familias y era sobre todo en una transparencia y literalidad de las palabras de que aquí vamos, aquí estamos, y no hay más de esto, ni no estoy especulando que pasó esto, porque esa no es la seriedad de un fiscal. Un fiscal tiene que perseguir las evidencias y seguir el hilito, hasta donde lleve el hilito. Después de ahí, y ser franco y decir, no llego más, o no estamos llegando más, o hay algo aquí que se rompe y se vuelve a unir de esta manera, ¿no? Entonces, en cuanto a historia narrativa de los estudiantes, me parece que ahí llegamos. Yo creo que todo este acceso a la información que se tuvo por parte del ejército entre oficios, información, cuando tú ya armabas con información de testimonios, peritajes, documentos, etcétera, todos esos documentos incluso tomaban una vida, tomaban un significado, porque dices, ¿te acuerdas de esta evidencia acá? Sí, tráetela, pum, lo pones aquí, ¿no? O sea, es decir, vas armando tu rompecabezas de la investigación. Y yo creo que eso se avanzó muchísimo. Hay una tentación por querer llegar a dar un resultado y una narrativa completa. Y esa tentación, yo sí puedo decir y muy claro que jamás la tocamos y jamás a las familias les dije algo que no estaba completamente corroborado. Y eso tiene que ver incluso con testimonios, con documentales, con cosas, ¿no? Es decir, estos documentos, por ejemplo, en donde se habla de una llamada entre dos miembros, etcétera. Eso lo empezábamos a investigar cuando nos fuimos de la unidad. Yo espero que la unidad que está a cargo ahora lo haga. Pero ese tipo de cosas era lo que, tenemos estos documentos, con el resto de las otras pruebas que tenemos, cruzándolo con la telefonía, con esto y esto, nos sale este resultado, pero no es definitivo. Y eso era lo que yo hablaba con las familias, ¿no? Entonces yo decía, Omar, ok, perfecto, pero entonces, ¿qué sucede? No, mire, aquí estamos siendo cuidadosos con esto, estamos solicitando estos oficios, queremos que vengan a declarar a estas personas. O sea, es decir, había un trabajo de impulsar una investigación. Después, todo el tema de la construcción de la verdad histórica se avanzó muchísimo y eso también mucho a la información que el propio presidente, el propio subsecretario ayudaron, ¿no? A que las propias dependencias se entregaran. Una pieza clave eran unos videos que el propio CNI entrega a la unidad. En esa unidad empezamos a trabajar, a verlos como así, ¿no? De esto que te metes y empiezas, mira, pasó esto. Y ya después esas piezas se vuelven claves, porque entonces ya tienes una memoria videográfica de esas entrevistas en un limbo que se dieron posteriores a las detenciones, ¿no? O sea, esas personas, en un momento nosotros llegamos a plantear acusaciones de desaparición forzada temporal por las personas que en su momento estaban siendo culpabilizadas, responsabilizadas por la desaparición de los estudiantes, ¿no? Entonces ibas construyendo. Entonces, había dos núcleos de investigación, uno que veía lo de los eventos del 26 y 27 y otro que veía la verdad histórica. Entonces, de pronto esos dos núcleos empezaron a acercarse, porque entonces ya entendíamos que hubo un
un puente, un arco que unió ambos eventos, ¿no? Entonces lo que tú ibas descubriendo era día a día nuevas pruebas, hasta que llegar a poder tener así, unir la desaparición con el significado de lo que es el río y el basurero de Cocula y la forma en cómo se construyó. Yo creo que eso es increíble, o sea, la forma en cómo lo hizo el equipo joven, súper curiosos, ¿no? Oiga, y de pronto digan, oiga, fiscal, fíjese que tenemos, sí, adelante, no, mesa de... Entonces había una dinámica, ¿no? Yo te puedo decir eso, había una dinámica, había algo pasaba ahí. Y a eso súmale los ojos de los expertos del GIEI. Y a eso súmale otros expertos, peritos que nos ayudaron también a poder hacer estas cosas. A eso súmale la colaboración internacional que tuvimos de varios países para decir, no te preocupes, yo te lo hago, porque las máquinas, porque tenemos la ciencia, porque tenemos las pericias, porque traemos las evidencias y nosotros procesamos. Y a eso súmale también, por ejemplo, lo de la asistencia jurídica internacional con el gobierno de Estados Unidos para poder obtener los mensajes de BlackBerry del grupo criminal de Guerreros Unidos del caso que se estaba llevando en Chicago. Súmale los documentos de la Marina, de la Sedena, del CNI, o sea, es decir, hay una investigación en los documentos muy fuerte, o sea, la investigación avanzó. Sí, aquí, sí, eso se tradujo en órdenes de aprehensión. Okay. O sea, hicimos a lo largo, desde que llegamos, obviamente había una presión encima de mí de decir, necesitamos resultados ya de todos lados, o sea, lo dejo así abierto, de todos lados. Y a los 8 meses de haber llegado, empezamos con las primeras consignaciones por los policías de Iguala, y ahí se responsabilizaron a funcionarios de la Fiscalía, ¿no? Una de las primeras acusaciones que se hicieron, ¿no?, por parte de la Huelca fue la acusación en contra de Tomás Herón. Uh-huh. Después de ahí, otra vez nos regresábamos al laboratorio. ¿En los primeros meses? Eso es marzo 2020. Antes de que aparecieran los videos donde está torturando. Antes. ¿Qué utilidad tuvieron esos videos, por ejemplo? Mucha. Se vuelven evidencia, se vuelven pruebas porque tú puedes, o sea, te digo, tienes los testimonios de las víctimas, tienes las pericias que se les han practicado a las víctimas, tienes la reconstrucción de las carpetas falsas que fueron inventadas por los fiscales para justificar todos esos traslados, todas esas detenciones. Es decir, tú tienes un material de pruebas que al momento de ponerlas todas juntas te dan los eventos, los hechos, ¿no? Y entonces esta prueba, o sea, tener una prueba videográfica, yo creo que es demoledora. Sí. En esta parte de la gente que ustedes finalmente lograron órdenes de aprehensión con datos de prueba, etcétera, ¿de cuántas personas estamos hablando a nivel municipal, estatal y federal? No sé, o sea, los números no los sé, pero sí eran, o sea, porque era policía de Iguala, fueron como por fases, o sea, después hicimos otro gran ejercicio de vinculaciones y consignaciones en agosto de 2020, después de ahí a 2021, por más o menos julio, y después el ciclo fue ya secuencial, como por mes hacíamos una acusación hasta llegar a agosto 2022, que es que se presenta el gran ejercicio de las 83 órdenes de aprehensión por los hechos, los eventos de la desaparición de los estudiantes, pero también por teníamos planteado hacer otra serie de acusaciones por lo de la verdad histórica. Ustedes obtuvieron las órdenes de aprehensión contra 83. De esos, ¿cuántos eran militares? Y finalmente se habló de 16, después de 20, de 21, para ser así precisos en esa parte. Y dos, ¿qué otros funcionarios estaban dentro de esos 83? O sea, era una consignación amplia que no se hizo de la noche a la mañana, era un trabajo que, fíjate, eso inició como 1 año y medio antes, ¿no? Para llegar a esas 83. Sí, claro. Porque incluso fue de un ejercicio que hicimos de judicializar una de las policías municipales.
ahí hubo una serie de retos también entre estar en el viejo sistema y el nuevo sistema, entre la vigencia del Código Penal y la Ley General. O sea, hubo una serie de cuestiones que por los eventos en los que ocurrió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, te daban a ti como ir testeando. O sea, tuvimos que recurrir mucho a los aparatos de justicia para que ellos indicaran dónde teníamos que hacerlo, ¿no? Y justo era policía de Cocula, policía de Huitzuco, policía de Iguala, policía estatal, policía federal, policía ministerial estatal, fiscales, investigadores. Cuando hablamos de policía federal, estamos hablando que ya cuando ustedes logran esas 83, ya era Guardia Nacional. O sea, pero no, justo la Policía Federal fue como en el año 2021, creo, por ahí. O sea, es decir, fueron posteriores, ¿no? Sí, ya eran Guardia Nacional, sí, claro, o sea, ya era Guardia Nacional, ¿no? Había mucha información, por ejemplo, también que la propia Secretaría de Seguridad Pública de la Guardia Nacional nos facilitó. Mucha que obtuvo el subsecretario y el GIEI, ¿no? Uh-huh. Te digo, para mí eso es muy rescatable de cómo haciendo estos ejercicios, ¿no? Son bastante valorables, ¿no? Había una responsabilidad directa del secretario de Seguridad Pública, después había una responsabilidad por la vinculación con el grupo del fiscal del Estado en su momento, la presidenta del tribunal por haber hecho perdidizos los videos del Palacio de Justicia, o sea, es decir, estábamos ya llegando a una... La presidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero. Ahí se había logrado la orden de aprehensión contra ella. Es que estaba dentro de esos 83. Así es que, o sea, uno como fiscal, que creo que eso es importante, llega y propone. Y un juez te puede decir, no tienes los elementos para hacer, más en el viejo sistema, porque esto fue una consignación del viejo sistema, ¿no? Entonces llegamos y propusimos, ¿no? Aquí están, ¿no? Y el juez dijo, aquí te van las 83. Entonces por eso fue muy... Y ahí incluía 16 militares. Así es. Okay. Bueno, no recuerdo el número, pero había un número con 19 militares, creo que... Uh-huh. Ahí está un comunicado de la Fiscalía, ahí hay un número escrito. ¿No? Uh-huh. Hay un comunicado público de la Fiscalía. Es decir, toda esta información fue pública porque se le dijo a las familias en el discurso del fiscal general el 18 de agosto. O sea, hay un comunicado público entre el 20 de agosto, 21 de agosto. O sea, es información pública eso. O sea, no fue algo que de pronto yo me escondí y lo hice. O sea, es decir, en esta estructura que te digo de rendición de cuentas, incluyendo el propio fiscal general, él sabía que yo iba por un número de personas. El subsecretario Encinas sabía que yo iba por un número de personas. Es decir, había información, no es algo nuevo, ¿no? De hecho, en la información que tenemos después de una entrevista que le hago al subsecretario Alejandro Encinas, al entonces subsecretario, él me precisa, ¿no? Dice, el día que yo presenté el primer informe, ya después presentó el adendum, pero cuando presenta el informe me dice, ese mismo día que lo presentamos con los padres y madres de los normalistas, con los abogados y con el presidente, ese mismo día el fiscal Alejandro Hertz Manero presentó las órdenes de aprehensión contra los 83. Uh-huh. ¿Es así? Sí, ese mismo día, a la par que estaba ocurriendo la reunión en Palacio Nacional, mi equipo estaba entregando los pliegos de consignación en el Estado de México. Ha habido después alguna especie de viraje en el caso y la oposición busca como golpear al presidente, buscan generar más confrontación del presidente, sea contigo como exfiscal o con el Centro PRO o con Tlachinoyan o con el GIEI. Nosotros nos queremos apartar de esa trampa porque pensamos que luego es una trampa en donde lo que queremos es como recapitular qué es lo que había, uh-huh, los datos duros, claro, ¿no? y como salirse de la grilla, ¿no? Y lo voy a decir para golpear o el presidente va a golpear, saliéndonos de ahí, ¿no? En sentido estricto, y tú como abogado, como fiscal, como ex fiscal del caso,
vimos nosotros una conferencia de prensa que dio el GIEI, tú ya habías salido como fiscal, donde hacen un reclamo al presidente de por qué había salido el fiscal. Y esta parte para nosotros es importante porque ahí empieza a quien toma el control de esa fiscalía, todo se congela y después empezamos a ver cómo se desmantela. Entonces, quisiéramos saber qué sucedió ahí, Omar. Yo creo que llegábamos a agosto, justo el día viernes, mediados del mes 12 de agosto, por lo que recuerdo, el fiscal Gertz me llama y me dice: Omar, necesito una ficha de todos los avances que usted ha tenido. Sí, claro, sí, señor fiscal, con gusto. Entonces, bajé la ficha de información, ¿no? Él me dijo: voy a tener un desayuno. Ese mismo lunes, que cuando ocurre ese desayuno, que después se sabe por propio dicho del presidente, ese mismo lunes yo recibí a las familias en el salón de eventos de la Fiscalía General de la República, porque las reuniones pasaban ahí, ¿no? Ya no, o sea, muchas reuniones las hacíamos en el Centro PRO, pero ya las familias decían: no, nosotros vamos a tu oficina, Omar, ahí está tu equipo, no los queremos ahí, queremos sentarnos. Entonces yo me sentaba con todo mi equipo y, venga chicos, estos son nuestras víctimas, rindamos cuentas. Y ese día había ocurrido una reunión así. Y ese día los fiscales decían: no, miren, nos falta un mes para llegar a septiembre, creo que es importante, previo, vamos a hacer esto y esto. O sea, había acciones concretas que íbamos a hacer como unidad para decir: esta es la voz de la justicia. ¿Cómo qué acción? Órdenes de aprehensión. Íbamos a solicitar órdenes de aprehensión, ¿no? O sea, digo, porque eso es el trabajo de los, ¿no? Yo no soy un comunicador, ¿no? Yo no... O sea, salí a dar un par de conferencias de prensa por dar a conocer los hallazgos de los 2 estudiantes que identificamos, ¿no? Sí. Pero no, el trabajo de la fiscalía era investigar, ¿no? Y presentar a un juez. Si el juez encontraba que había elementos suficientes, se liberaban las órdenes de aprehensión o las vinculaciones a los procesos y que se presentaran las personas que estaban siendo señaladas, ¿no? Tú ya habías estado gestionando lo de la extradición de Sergio Lucio de Israel. Llevábamos mucho tiempo gestionando ese trabajo. Te digo, en medio pasó una pandemia, que es como algo que, o sea, fue un año y medio fácil en donde aprovechamos. Fue un tiempo que teníamos que aprovechar y no dormirnos en los laureles. Por eso, yo te digo, yo valoro mucho eso del equipo, porque el equipo dijo: vale, lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿te reúnes con los padres? Me reúno con los padres, etcétera. Después el fiscal me da: oigo, Omar, hay que hacer siéntese con tal persona, vamos a hacer nuestro speech, etcétera. Sí, señor fiscal. Al día siguiente llega y me llama: necesito verlo en la oficina. Entonces yo llego a la oficina muy temprano, me dice: mire, necesitamos... ¿De qué día? Eso fue 19 de agosto. No, perdón, 16 de agosto. De 2022. 2022. Y digo: sí, señor, sí, mire, Omar, necesito 2 cosas. La primera es que usted vea con su equipo la judicialización de Murillo Karam. Y necesitamos, me ha venido platicando usted sobre la responsabilidad de los militares, necesito saber en dónde está eso. Me dijo: sí, señor fiscal. Bajo, me reúno con mi equipo, necesito saber cómo va, ¿no? Pum, pum, sumo con el fiscal. Y le digo: mire, lo de Murillo Karam, necesitamos una serie de entrevistas que hay que hacer para sentirnos fuertes y poder acusar con toda la mano, ¿no? Sí, nosotros no pensamos en una vinculación, nosotros pensamos en una orden de aprehensión. Y eso fue algo que yo siempre le dije a mi equipo: nosotros no vamos a ir porque... O sea, es decir, la presión la aguantamos muchísimo. Aguantamos muchas presiones. Y aguantamos esas presiones. Ya llevamos 3 años ahí y estábamos dando resultados. O sea, es decir, tú ves una constancia de cosas que van pasando a lo largo. Muchas de ellas no se saben y nunca se supieron. Pero hay una constancia en el trabajo en cuanto a ejercicios de órdenes de aprehensión. O sea, es decir, llegamos a tener 120 órdenes de aprehensión, más la suma de las 80, o sea, las otras... Las 83. Sí, o sea, hay muchas órdenes de aprehensión, ¿no? O sea, a ver, ese es un dato importante. Durante la fiscalía que tú coordinaste, hubo
unos 120 órdenes de aprehensión más las 83. Eran como 80 más las 83. Corrijo, sí. O sea, pero era un número amplio de funcionarios, entre funcionarios del Estado, es decir, y hablo de los 3 niveles. Ajá. 160. Más o menos, ¿no? En el periodo de los 3 años. Así es, y entonces ahí suma tanto personas de los hechos como personas que crearon la verdad histórica. O sea, había peritos, había policías, había fiscales, o sea, ya había una masa de gente que había sido responsabilizada por las investigaciones que habíamos hecho. Hay esta versión que ha platicado el presidente en varias ocasiones, recientemente lo volvió a hacer. Yo en la mañanera le he dicho al presidente, es que ¿quién le está pasando esa información? Porque así como se la están pasando, no fue así, ¿no? Y bueno, me queda claro que él no me va a decir quién se la pasó, pero uno intenta hacerle saber que así como le están pasando la información, así no sucedió, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, el Centro Pro sacó un comunicado y celebró que hubieran liberado a los que habían cometido la desaparición, pero que celebraron porque habían sido torturados, ¿no? Y yo le decía al presidente, no, presidente, lo que celebraba, y no solamente el PRO, sino millones de mexicanas y mexicanos, es que se había caído la verdad histórica. No habían sido desaparecidos ni incinerados en el basurero de Cocula, ¿no? Esa parte que yo siento que el presidente ahí la tiene un poco cruzada, ¿no? Unos dicen, no, es que es con toda la intención y la mala perversidad del presidente. No lo vemos así. Simple y llanamente decimos, bueno, aquí hay información que no está clara. ¿Qué pasó ahí en esa parte, Omar, que dicen, bueno, dice el presidente, es que cuando solicitamos la orden de aprehensión contra Murillo Karam, el fiscal que estaba y el GIEI y los abogados del PRO se negaron, se molestaron, y entonces el fiscal y toda su gente empezó a huir y empezaron a salir. Y aquí es donde dice el presidente, pues se me hizo raro y empecé a sospechar. ¿Cómo explicar esa parte, Omar? Yo aquí creo que algo que va aparejado con la función fiscal es su independencia. Y esto tiene que ver justo con evadir incluso y hacer a un lado todas estas presiones políticas. Lo que yo te venía diciendo es la presión política fue todo el tiempo que estuve trabajando ahí. Y la verdad es que para mí siempre fue tener mucha claridad sobre mi posición como fiscal y la independencia que yo tendría que hacer. Porque la independencia le da objetividad a las cosas y le da sustancia y le da credibilidad, ¿no? Cuando a mí me dicen usted tiene que judicializar, era la primera vez que se me decía, y para mí eso era muy claro, esto yo no lo debo de permitir. Cuando a mí mi equipo me dice, nos hacen falta recabar evidencias fiscales, nos hace falta recabar evidencias porque confío en mi equipo. Entonces es la información que yo transmito. Que a ellos no les haya parecido suficiente y por eso me hacen a un lado y mandan a otra gente que integra una acusación en 2 días, una cuestión así, yo creo que eso es algo que tendría que en su momento clarificarse, ¿no? Si la instrucción, ¿no? O sea, si esta posibilidad política de poder incidir en una fiscalía para decirle usted va a operar de la siguiente manera y ahora va a hacer esto, habrá que tener claridad sobre esa instrucción y sobre esas formas, ¿no? Es decir, ese fue el primer como llamada de atención que yo tuve, decir, aquí está pasando algo, ¿no? Yo no me quería distraer porque justo cuando ya bajo y yo digo, no vamos contra el señor Murillo porque denos un mes, era lo que yo pedía, denos un mes. En un mes llegamos justo previo a la fecha del aniversario del caso y en un mes meto a dos núcleos de investigación, los meto en una sola dinámica y que ellos vayan y recaben las pruebas que necesitamos y hacemos las acusaciones. Eso fue mi dicho. Que no se caiga el caso después. Pues, te digo, o sea, porque lo importante no es obtener una vinculación, sino lo importante es obtener una sentencia. México necesita cambiar en eso.
pensar en sentencias, que los fiscales piensen en sentencias. No normalmente se piensa en sentencias, tengo que decirlo, ¿no? Hay que pensar en sentencias, porque la justicia es eso. A veces hay un procedimiento definido, un proceso definido en la Constitución. Y bajo esa óptica, tú no puedes decir, solo lo vamos a vincular porque el castigo que le queremos dar es unos años en la cárcel. Ya después se va a ir porque se va a caer el caso, las pruebas se van a pesar. Eso era lo que había pasado antes. Por eso un tribunal colegiado en Reynosa tomó la decisión y dijo, no, a ver, todo esto estuvo viciado, esto estuvo corrompido, o sea, esto tuvo una serie de cosas que no tuvieron que haber pasado. Esto no es una investigación. Y yo lo he venido diciendo, o sea, es decir, quien decide torturar, porque lo hace de una manera consciente, ¿no?, muy clara, es porque no le interesa investigar. Es porque sabe que la investigación es algo que nunca va a realizar. Entonces, desde ese momento se echa a perder una investigación. Entonces, lo que los jueces, lo que el Tribunal Colegiado de Reynosa hace es corregir. Y decir, esta gente no puede estar en la cárcel porque está acusada por autoincriminación bajo tortura. Tiene que salir a la calle. O si usted tiene elementos de prueba, acúselos de nuevo y los vuelve a meter a la cárcel, ¿no? Eso es lo que pasó. Pero entonces yo lo que digo es eso, o sea, si hay una voluntad de solamente hacer las cosas para generar una vinculación y que pasen unos años en la cárcel, pero no obtener justicia ni verdad, me parece que las cosas no son claras, ¿no? Entonces lo que yo creo es que ahí hace falta entender mucho, ¿no?, esta historia. Ayotzinapa es un caso complejo, yo te lo puedo decir, es un caso complejo, hay que entenderlo mucho. Hay que documentarlo mucho, hay que tener la paciencia para poder obtener justicia en Ayotzinapa. Eso iba a durar varios años más. Eso no era de 2 o 3 años de una instrucción, ¿no? Esto era un tema de tiempos y de ir cuidando los procesos y de ir obteniendo las sentencias y las apelaciones y los amparos. O sea, es decir, es eso. Hubo un desistimiento de la fiscalía. Tú ya no estabas en la fiscalía. Yo estaba, o sea, yo estaba en la fiscalía todavía, porque yo renuncio el 15 de septiembre para efectos el 30 de septiembre. Pero justo, después de que yo voy a Israel, justo pues estábamos trabajando la extradición del señor Tomás Herón, yo voy a Israel, trabajo una semana con los fiscales, que es justo, o sea, yo tomo el avión el 19, la reunión con las familias fue el 18 o 19 de agosto del 2022. Entonces, llego a Israel, tenemos las reuniones, porque ese era un espacio que yo venía pidiendo desde hace meses. O sea, en medio, te digo, hubo una pandemia, entonces era como que todo estaba cerrado, no se podía. Y para mí siempre ha sido importante, porque eso fue lo que hicimos también con el gobierno norteamericano. O sea, es decir, es importante entender Ayotzinapa. Entonces, por eso pedía estas reuniones bilaterales entre fiscales, ¿no? O sea, es importante también esos entendimientos entre fiscales. Y yo regresaba de Israel con mucho optimismo por el resultado que habíamos obtenido en su momento de interlocutar con los fiscales israelitas. ¿Cómo te fue? Muy bien, o sea, yo creo que era bien, o sea, ya había claridad, ¿no? Porque es cierto, te digo, hay que entender mucho de los casos, hay que entenderlos, hay que explicarlos. No es que llegues y en un plumazo puedes hacer las cosas, no funciona así. Y más en los sistemas, porque tienes también diferencias de sistemas legales, ¿no? Entonces los sistemas legales de ellos son distintos a los sistemas legales mexicanos. O sea, tú ya habías explicado a detalle el caso. Sí. No, una pregunta expresa, ¿por qué este señor es responsable? ¿No? Entonces explicabas, ¿no? Miren, nosotros tenemos ¿cuáles son las pruebas? O sea, es decir, es importante, creo yo, que los fiscales, porque ellos lo que se vuelven son acusadores. O sea, se abre un procedimiento allá. Y ellos se vuelven alguien que acusa a esta persona, y esta persona tiene todos los derechos y puede defenderse, etcétera. Justo como acá, ¿no? Y eso era lo que había que hacer, ¿no? O sea, es decir, meter en la misma dinámica a los fiscales para que entendieran lo que nosotros veíamos en esa investigación. Eso era. Entonces era la exposición, sí. Ellos ya dicen ok y regresas. Así es, me acompañaron un par de mis fiscales que justo eran los que llevaban esos casos y vámonos, ¿no? Y 3 días intensos, así, vale, y echarle, ¿no? Y súper interesante, o sea, un trabajo
que es el trabajo de un fiscal, ¿no? Es un trabajo también tienen los fiscales, yo creo, no solo es desde el escritorio y en la comodidad de su piso con aire acondicionado, sino más bien sí tiene que haber un trabajo activo del fiscal para poder lograr las cosas, ¿no? Y regreso, eso es una semana después, 19 más 7, 28. O sea, a finales del mes de agosto es que yo tengo una reunión con el fiscal general y él me dice, Omar, a partir de este momento usted no investiga más. Sus policías están concentrados en la Muralla, que es un lugar de capacitación que tiene la Fiscalía en Querétaro. Y voy a mandar a su oficina una visita ordinaria, una visita de las que normalmente se hace para revisar. Yo necesito saber qué es lo que usted tiene en sus investigaciones. No pregunté más, dije, ok, ¿cuándo va a ocurrir eso? Ahora mismo, ahora, a partir de ahora mismo. Digo, ok, ¿quiere que deje mi despacho? No, tranquilo, usted siga tranquilo. Obviamente es difícil seguir tranquilo bajo una instrucción de 3 cosas que van a pasar inmediata. O sea, el equipo incluso de los policías que tenía ya estaba concentrado. Hay actos de investigación, por ejemplo, que tenían que hacer policías que se quedaron pendientes y que tuvimos que buscar a otros policías para que los hicieran, porque ya estaban ordenados, ¿no? Había instrucciones de jueces que ya querían que se hicieran cosas, pero yo no tenía policías. O sea, es decir, eso presentó una serie de desafíos también hacia el interior del equipo. La acusación que se planteó contra Murillo Karam desgastó mucho al equipo que llevaba ese caso, ¿no? Hubo expresiones de los fiscales que llegaron y me dijeron, van a echar a perder nuestro trabajo, tanto que nos ha costado construirlo, lo van a echar a perder, ¿no? Entonces yo regreso con mi equipo, lo concentro a mi equipo de decisión y les digo, chicos, las cosas han cambiado. Entonces veamos cómo se transita esto, veamos qué cosas hay, pero bueno, de entrada yo les digo que esto ya me pone en una posición bastante incómoda y aparte complicada, ¿no? Es entender qué había pasado, porque no era claro, o sea, yo venía de un viaje, ¿qué pasó, no? De pronto ya hay otro panorama completamente distinto. Es que por la vía lateral se empiezan a hacer toda una serie de oficios derivado de la visita técnica que estaba ocurriendo en la unidad. O sea, la visita técnica es, van y revisan todos y cada uno de los tomos de las investigaciones, de los actos, los libros, o sea, hacen todo eso, ¿no? Y mi equipo pues muy de ¿por qué? ¿No? Y, o sea, entró gente. Sí, llegaron un grupo de funcionarias de la Fiscalía de Asuntos Internos a la unidad para decir, necesitamos esa investigación, usted necesita sus libros, necesito, sí, entonces, claro, entonces lo que tú tienes que hacer ahí es pues colaborar, ¿no? Y ya, el GIEI estuvo presente en todo esto, ellos fueron documentando ello, el GIEI, claro, ellos vieron, trataron de entrevistar a la gente de la Fiscalía. O sea, es decir, esto traía algo de jiribilla detrás, por pocos, te digo, yo estaba como un poco tratando de entender por dónde, después empecé a hablar con gente dentro de la Fiscalía, fuera de la Fiscalía, y fue donde entendí dónde estaba parado. O sea, es decir, alguien nos había quitado el piso. Y esto tuvo que haber sido una instrucción del más alto nivel para poder hacer las cosas, ¿no? Cuando el fiscal Alejandro Hertz Manero te dice, hasta aquí, tú ya no tienes más interacción con él. Hasta el día que subí a su oficina para presentar mi renuncia, que eso fue el 15 de septiembre. O sea, es decir, a finales de agosto yo todavía estuve como 15 días viendo qué era lo que pasaba. Un poco el equipo me decía, no se vaya, tranquilo, espere. O sea, había de verdad una presión también y sobre todo una posición complicada en la que me encontraba todo ese tiempo, ¿no? Esta parte de cuando se da el desistimiento contra 21 de las 83 órdenes de aprehensión, incluyendo 16 militares, ¿qué explicación tienes después de que tú y tu equipo habían hecho la investigación, ya habían obtenido la orden del juez? ¿Qué explicación le das a eso?
Perdón que no acabé la idea, me fui. O sea, lo que yo digo es, en los primeros días de septiembre, justo cuando ya están los equipos de la Fiscalía de Asuntos Internos en la unidad del caso Ayotzinapa, verificando todas y cada una de las investigaciones, la investigación que les importaba era la de los órdenes de aprehensión. O sea, de pronto era cuando llegan a ella y se ponen en la mesa, fue así como que toda la gente que estaba regada revisando otras cosas, se concentró ahí. Querían saber qué encontraban. Yo creo que el objetivo era eso, encontrar el argumento para desistirse. Y yo creo que lo encontraron, porque justo se empieza una serie de oficios entre distintos niveles de fiscales, o sea, todos vicefiscales, ¿no? Para llegar a unos ministerios públicos adscritos al juzgado en donde se había presentado la orden de aprehensión para poder cancelar las órdenes de aprehensión. De los 16 militares, ¿identificas los altos rangos? Había un general, ¿no? Sí, o sea, era un alto rango, o sea, un alto rango. O sea, es que estoy en el tiempo de los hechos, pero ya, bueno, al momento en el que se hizo la acusación, la consignación era general, ¿no? Ahora, los otros 5 que no eran militares, ¿quiénes eran? Es que fueron más. Yo creo que fueron más. O sea, se desistieron de 19 órdenes de aprehensión. 5 eran civiles, el resto eran militares. Eran como 19 militares en la acusación de los 83, por lo que entiendo. Entonces, quitan un número, dejan solo 4, que por los nombres son los 4 que aparecían en el informe del subsecretario Encinas, menos 1 que lo estábamos investigando por nuevos datos que habíamos obtenido, no por la información del informe del subsecretario, porque ese informe justo llegó el mero 18 en la noche, o sea, ni siquiera para la consignación que habíamos metido, o sea, no estaba ahí esa información, ¿no? En la parte de la investigación, esto que han repetido una y otra vez los padres y madres de los normalistas y el GIEI, que es los 800 folios de la Secretaría de la Defensa Nacional que dicen que faltan. ¿Ustedes estaban también metidos sobre esos folios? Era parte de los... O sea, es que justo la información, por ejemplo, que fue entregada por la Sedena al GIEI y al subsecretario Encinas, así como ellos la obtenían, nos la mandaban a la unidad y nosotros le dábamos entrada en la unidad. Después había cosas, por los sistemas mismos y por las formalidades, que el equipo solicitaba de manera directa a la Sedena para que les mandaran en copias certificadas. Pero hubo respuestas que recibimos de, no, fíjese que esos documentos no los tenemos. Y yo, pues ya nos los dieron, están acá. ¿No están? ¿Ok? ¿No? Era como raro, ¿no? Pero sí, la mayor parte de los mecanismos de entrega de información eran así. Entonces... ¿Cómo? A ver, repíteme esa parte. O sea, documentos que les decía la Sedena, no los tenemos, y ustedes les dicen, ¿cómo que no los tienen si ya...? Me los entregó el subsecretario Encinas y el GIEI. Aquí están las copias. ¿Cómo no los tiene? Así hubo respuestas por parte de la Sedena. Pero es que era, no sé, o sea, yo entendería que bajo la lógica de no entregar la información a la Fiscalía porque es la que tiene el poder de acusar, pues decían, pues no les entregamos más información porque van a ser para acusarnos, ¿no? Entonces, no sé, ahí había algo raro que ocurría, ¿no? Además de que era evidente la falta de comunicación entre ellos. No sé eso. Pero para que te digan, no los tenemos, y ustedes digan... Pues... No, pues, o sea, lo que hacían los fiscales cuando llegaba la respuesta, todo eso está por escrito. Llegaba la respuesta y decía, no, es que no tenemos esos folios que usted me pide. Entonces los fiscales decían, sí, aquí están, me los entregó el subsecretario por este oficio, y aquí le va una copia. ¿Y qué es la respuesta? No, pues no los encontramos, ¿no? O sea, es decir, había una dilación respecto a la entrega de información, que eso pues era lógico, ¿no? O sea, luego los fiscales lo que hacían pues era llamar a las personas que mandaban los escritos y las declaraban, le decían, pero usted, a ver, sí, aquí está, es esto, ¿no? Usted explíqueme, ¿por qué no los tiene? ¿Qué le pasó? ¿Dónde están los documentos?
Eso era, te juro que algo importante del equipo, te digo, para poder hacer la confrontación. Los militares, la mayoría de ellos llegaron a declarar todos llegaron a declarar la unidad del caso Ayotzinapa. ¿No? ¿Alguna vez se le llamó a declarar al ex secretario de la Defensa Nacional, no. Salvador Cienfuegos? ¿Por qué no, si era el príncipe, el que daba la orden, el que dio la orden de que el GIEI no pudiera entrar ni los padres al cuartel general del 27 Batallón de Infantería, etcétera, etcétera? Bueno, eso, o sea, la investigación que teníamos, por ejemplo, respecto a los documentos, ¿no? Porque ahí estaban una serie de documentos, de oficios, muchos firmados, muchos con siglas, o sea, es decir, el equipo se metió a hacer todo un análisis de todos esos documentos. Hay una sistematización muy fuerte que se hizo sobre todos esos documentos. Y ahí empezábamos a llamar a funcionarios de la Sedena, ¿no? Sí hubo un par de ocasiones en las cuales también me llamaron, Omar, me parece que eso hay que tratarlo de la siguiente manera, ¿no? Ok. Pero los fiscales hacían su trabajo. O sea, es decir, si había una importancia. O sea, es que esto no era de un ánimo, ni de un color, ni de una malversación o una cuestión ideológica. Esto es lo que dice el código procedimental que hay que hacer. Bueno, es una probada de miel espesa y es para ver toda la desinformación que de veras creó un ambiente distinto para este caso y que, déjenme decirlo, para estar en una posición como la del fiscal se necesitan huevos, eso sí. Y sobre todo, quitarse las presiones políticas, que bien a bien, ya lo decía un líder sindical allá por los años, nadie se aguanta los chingadazos cuando son más de lo que comprende como un trancazo, ¿no? Lo dijo de otra forma, y bueno, pues Velázquez tuvo alguna razón para decirlo, pero en fin, se está destapando la corrupción y me falta por analizar en el contexto del War Business, el panorama global, la guerra en Medio Oriente, la escala del conflicto entre Israel e Irán con bombardeos y ataques y amenazas cruzadas. Debido al tiempo, lo dejamos para otra sesión. Octubre en México, la nueva realidad. Creo que esta información que no le quito más que los últimos minutos, que sí voy a reseñar la próxima vez para tener la visión completa, porque al final se dicen cosas verdaderamente significativas, y que ha sido una entrevista que deja mucho para reflexionar sobre este caso que aún no termina, 10 años de injusticias, y vuelvo a repetirlo, una persona sin conocimiento y sin los huevos que tienen ese equipo, pues nomás no jalan ni para atrás ni para adelante, y que las presiones que se sienten de nivel político se ve, no es un film de Netflix, es una realidad muy potente. Y bien, esto es parte del presente social, del ayer social hace 10 años con la desaparición forzada y del presente social con una corrupción en el sistema judicial que se enfrenta ahora a un reto, cambiar o permanecer. Y bueno, pues con esto terminamos esta sección. En 15 días la hago para que tengamos la foto completa y estemos divulgando información sensible de Mexic Rancho para la comuna internacional de hispanoparlantes. Conmigo será hasta la próxima, así es que pues ahí se ven.